que en un principio no me imaginaba bien cómo era lo del mercado clandestino, y solo llegué a darme una idea como muy clara y precisa en ese momento que empezó. Y de hecho cuando me contaron cómo era, como que entendí, digamos, tal vez que tenía que tener algunas ideas en mente y tenía alguna claridad sobre el tema y lo que querían hacia donde querían que enfocara pues la conversación. Cuando me explicaron, traté de imaginarme qué es estar en un teatro como espectador o en una tarima que genera una distancia entre quien hace la acción y quien escucha, pero no me lo había imaginado que estábamos más abajo donde estaba ocurriendo la conversación y arriba estaba la gente que estaba escuchando. Bueno, en principio me parecía algo extraño, ¿no? No entendía, además el nombre me generaba un poco de miedo porque eso de mercado, útil y no útil, posteriormente también que me decían que había que comprar un poco el diálogo, la mesa, me parecía un poco extraño. Empecé a mirar algunos videos, pero llegué realmente con mucha expectativa, además pues observando la cantidad de grandes personajes que iban a estar, no solamente académicos, líderes ambientales, sino también personas de territorio. Cuando me invitaron y me explicaron cómo era el formato, yo no había entendido. Y estaba como preocupada de que no fuera a quedar un documento, de que no lo fueran a transcribir. No entendía de qué se trataba. Yo me imaginaba, al principio que me dijeron como participar de estos encuentros ahí alrededor de la palabra, pues me imaginé como una ponencia, como una conferencia, pero me dijeron no se trata de eso, es un diálogo que tienes uno a uno con un cliente. Bueno, fue una cosa así muy rápida. Salí aquí hacia el Teatro Faenza y me pararon, pues porque llevaba una caja con líquidos y con sistemas electrónicos. Me preguntaban qué era y pues era también como esa mezcla de incertidumbre que había en ese momento, en que hay unas personas que se sienten amenazadas y otras deben sentirse protegidas. Yo respondí todas las preguntas y llegué al Faenza pues riéndome porque jamás había tenido que contar antes del mercado, que era lo que llevaba tantas veces en las cuadras que rodean a la universidad. Literal, tuve conversaciones con gente en la calle sobre agua y cómo se monitorea el agua antes de llegar al mercado. Y una cosa que me conmovió mucho fue ver a los otros invitados. Pues yo ya había leído quiénes iban, pero ver que era expertos del agua de toda índole, desde diferentes miradas, era todo muy diverso. Y los participantes también eran muy diversos. Entonces eso me conmovió mucho y cuestiona mucho las prácticas desde lo científico y desde lo académico, que normalmente son, incluso cuando son conversaciones o cuando son diálogos, son entre personas que están en la academia. Entonces, como siempre, cada quien se enfrenta a eso, es un llamado a salir un poco de la academia y poder encontrar lenguajes y sensibilidades similares con personas que están fuera de esa academia. Al llegar a la entrada, pues veo un despliegue de mucha gente y yo dije, wow, entonces la gente sí vino a este llamado de esta actividad, la gente haciendo fila, mirando el programa, muy contentos, marcando qué era lo que pasaba. En ese momento pues yo no sabía que había un programa, no sabía qué mesa, entonces yo me acerco a una de las mesas y pues hay mucha gente como reservando la conversación hasta que me indican a cuál mesa debo ir detrás en la parte trasera del auditorio. Claro, se transmitían ciertas conversaciones por vía radio, no sé. Y en un momento dado empecé a ver la transcripción de mi conversación en la pantalla de enfrente. Y ahí fue donde fui consciente como el alcance que podía tener mi voz de alguna manera y lo que le estaba diciendo a la persona, como que le estaba llegando a todas estas otras personas, pero además estaban viéndolo. Entonces la oralidad también se vuelve como algo visual, no sé, sí se duplica su efecto porque era en varios sentidos, ¿no? Entonces fue curioso, fue
no sé, tal vez en ese momento uno se vuelve más consciente del poder de lo oral, cuando incluso llega a vincular otros sentidos, no sé. No, eso, cuando yo llegué a comprar la conferencia, o bueno, no la conferencia, digamos el espacio para hablar con uno de los expertos, claro, eso había mucha gente, ya estaban solicitadas yo no sabía por dónde empezar, yo veía ahí como las 3 divisiones de las temáticas, entonces no, eso había una fila pues súper grande, entonces yo dije, bueno, aquí es donde menos fila hay y bueno, está cerrada la ronda, entonces yo le decía, bueno, ¿tú qué tienes aquí como para ofrecerme? Entonces ella me decía, no, mira, tengo a tal persona, tengo a tal otra, esta persona habla sobre esto, entonces claro, yo podía haberme, digamos, como enranchado, encaprichado con que yo quiero con este señor, porque había gente así, yo quiero conversar con esta persona, pero al final dije, no, pues yo quiero tener la experiencia de permitirme el diálogo con una persona, ¿sí? Como estar en el otro lado, me parecía como interesante ya no ser experto, sino ser cliente. Entonces, como participar de la escucha, del murmullo, de toda esa... como de todo ese efecto acústico que generaba el diálogo del agua. Y bueno, y estuve ahí haciendo la fila, esperando. Yo nunca había visto nada parecido. Digamos que yo tengo cierta cercanía con la divulgación, yo participo mucho de charlas y conferencias, pero es una relación absolutamente unidireccional, en donde yo hablo, explico lo que pienso y luego las personas hacen preguntas y ahí pues es un poco, empieza a ser de 2 vías, pero estoy yo en una posición diferente. En esta experiencia del mercado, claramente los dos estábamos en igualdad de condiciones, la mesa facilitaba eso y era como estar conversando con cualquier persona que uno se hubiera encontrado en un parque o con alguien de la familia. Pero algo que, por ejemplo, no comprendí hasta ese momento era cuál era el sentido de la disposición del espacio, de la luz y, por ejemplo, este hecho de que el público estuviera alrededor viendo y además que estuvieran avisando por parlantes pues el orden de las charlas, lo que iba a acontecer, que imita muy bien cómo ocurre un mercado. Entonces, era no solo como el sentido de estar hablando con alguien e intercambiar experiencias, sino también revivir todo este espacio de lo que es un mercado. Lo que me pareció muy apropiado es que los espacios en que ubicaron a todas las personas que escuchaban tenían visibilidad completa de donde se estaba realizando las diferentes conversaciones y la tecnología que utilizaron, debe ser también por la acústica del teatro, era muy buena para poder diferenciar entre las diferentes charlas a pesar de la cercanía de las personas. La experiencia en el mercado fue curiosa. Digamos, la primera charla que yo tuve fue muy distinta a la segunda que se dio. Sí, de alguna manera, el primer encuentro con el otro en un escenario así, con la categoría de expertos y toda la cosa, como que siento que no, como que amarró la palabra, ¿sí? No la dejó fluir tan en la relación del diálogo, sino que de pronto siento que fui muy, pues hablé del oso, hablé de la música que hacemos, como muy estructurado, ¿sí? Como que quería, sí, tener una narrativa como muy coherente, muy de la temática del agua, como no flaquear. Entonces, de pronto en mi narrativa pude como abrumar a la primera persona, como que yo le decía igual, si tiene preguntas, hágale, hablemos, y como que me dio un par de preguntas, pero sí, siento que no le permití tanto ese otro lugar. Yo trabajo sobre estos navegantes de río, ¿no? Estas personas que navegaban, que hacían funcionar las embarcaciones que subían y bajaban gente y mercancías por el río Magdalena. Y estos son hombres, en general son hombres, pero digamos que la dimensión de género yo no la
no la he tenido muy en cuenta hasta el momento, ¿verdad? Sé que tengo que hacerlo, pero es algo que no lo he pensado tanto. Y la persona con la que estaba hablando justamente me preguntó si había mujeres que trabajaban en este oficio o cómo era la relación de estos hombres con las mujeres. Entonces como que de alguna manera me llevó a preguntarme por esta dimensión de la relación de género en este oficio que pues en teoría es netamente masculino. Por ejemplo, eso fue una experiencia súper bonita. La experiencia fue con 2 personas, fue muy interesante porque la primera fue alguien que iba con preguntas muy técnicas. Era alguien que ya conocía mi trabajo y quería hablar sobre las áreas inundables o los humedales que hay en áreas secas cercanas a Bogotá. Entonces él iba como con preguntas muy concretas, como tú consideras que en tales áreas, se me olvida en este momento el nombre del lugar exacto, pero tales áreas podrían ser consideradas como humedal a pesar de que solo estén inundadas durante 2 meses al año. Cosas así muy técnicas, entonces hablando ya de qué tipo de suelos había, qué tipo de vegetación, ¿cierto? Luego la segunda persona que me tocó fue un poco diferente porque venía a preguntar, era un artista que lo que quería hacer era un performance sobre unas cicatrices que él tenía en la cabeza. En la segunda conversación siento que fui un poco más, sí, pues ya había tenido esa primera experiencia, fui más relajado, me extendí más en algunas cosas, el otro se apropió más de la palabra, participó, siento que un poco más. Entonces fue otro momento, ¿sí? Las 2 conversaciones las tuve con 2 jóvenes, un joven que pues había conocido, fue estudiante mío hace un tiempo y entonces me dijo, no, hace rato que no hablamos y entonces quiero saber usted en qué anda, entonces se sentó muy amable, le dije, usted que ya me ha escuchado tantos años, querer volver a charlar conmigo, entonces con él fue la primera conversación, la segunda fue con un economista que me dijo que no entendía cómo estábamos trabajando en estos proyectos de monitoreo ciudadano desde la Facultad de Economía y la Facultad de Ingeniería y que dónde estaban los beneficios. Y esas cicatrices se las había hecho él cuando era chiquito en paseos que había hecho al río, a un río cercano a donde él vivía, que era en Cali. Entonces allá él me empezó a hablar como, bueno, esas cicatrices que yo tengo asociadas a un río. Entonces lo que yo le dije que yo le podía hablar era sobre las huellas que deja el agua, que como el agua de la misma forma había dejado huellas en su cuerpo, el agua también deja huellas muy determinantes en el territorio en el cual se mueve, ¿no? Y que precisamente esos ecosistemas anfibios, que en una época están inundados y en otra época están secos, al pulsar, al expandirse y contraerse y hacer eso periódicamente, año tras año, eso va dejando unas huellas en el suelo, en las rocas, en todo el sistema en el cual está localizada esa agua. Entonces, ese fue como el diálogo, era una perspectiva muy diferente a la que a veces me toca hacer. Yo acá en la universidad, pues cuando desarrollamos algunos de los proyectos, lo que nosotros hacemos es algunos sistemas de medición de un solo canal como está acá. Y claro, pues yo tengo que animar a los estudiantes en lo importante que es hacer un montaje de una tarjeta electrónica, en lo importante que es escoger una batería que sea no contaminante para que alimente todo el circuito electrónico, en los materiales que tiene que seleccionar para el censado, en los mecanismos, efectos y fenómenos detrás de esos materiales para que a través de señales eléctricas se pueda censar cambios en el agua. Y luego pues hacer todos los protocolos de prueba sobre ese sistema. Eso es lo que yo hago comúnmente, pero entonces acá lo que me dicen es, bueno, ¿y usted ahora por qué hace eso? ¿Y eso qué impacto tiene en el sentido económico? ¿Y qué actores de la sociedad está uniendo? Pues son perspectivas a las cuales no siempre me veo expuesta en un salón de clase. En principio tuve un compañero que no sentí como mucho feeling al comienzo. La primera conversación fue un poco compleja. También un poco estaba nervioso, pero en la segunda conversación llegó un filósofo también
muy inquietado de cómo desde la filosofía había abordado el tema del agua, y un economista, ¿no? Y fuimos un poco, yo creo que le sorprendió un poco el discurso que empezamos a dar. Yo creo que estaban esperando una perspectiva muchísimo más desde la filosofía o desde la historia de la filosofía, no sé, creo que esperaban hablar de Tales de Mileto y el agua, claro, Heráclito. Y yo empecé a hablar de un modelo neoliberal, de un modelo capitalista, de cómo se ha construido en Colombia una política de privatización del agua, cómo se ha de alguna manera materializado esa privatización del agua con empresas, con monopolios, pero también cómo se empezaba a generar, y creo que esto fue lo que más le llamó la atención, que ya fue cuando estaba cerrando la conversación, es las formas de resistencia que existen para considerar el agua como un elemento sagrado. Y de hecho hubo un libro en el que yo trabajé con un grupo grande de personas, que era un libro muy técnico sobre cómo determinar el límite de un humedal, y el título de ese libro era Las huellas del agua. Entonces, digamos que ahí como que logré hacer la relación entre lo que él quería abordar y lo que yo conocía más desde un conocimiento técnico. Sí, entonces fue una conversación muy chévere por eso, porque eran lenguajes y miradas completamente diferentes, que a veces es difícil encontrar su punto de interacción, pero con este segundo visitante fue muy interesante y encontramos perfectamente la relación entre las huellas del agua desde lo geomorfológico, lo hidrológico, lo físico y lo ecosistémico, con una mirada artística sobre las huellas que puede dejar el agua en el cuerpo de una persona. Yo también llegué como a conocer algo de estas otras personas, de lo que les interesa, ahora me acuerdo de ellas, entonces se genera como una intimidad que te permite hablar con mucha más tranquilidad, ¿cierto? Porque a veces justamente como que nosotros, por lo menos profesores en la academia, le hablamos a mucha gente siempre. No tenemos ese diálogo uno a uno, que es mucho más, bueno, aprovechar, porque es mucho más raro encontrar esas oportunidades de hablar uno a uno. Ese formato tan artístico, tan performático, creo que sí, me pareció como muy interesante. El tema del susurro, de disponerse al diálogo, de que así no participemos directamente de una conversación, hay algo que se está moviendo. Así las personas que están atrás mío, adelante mío, al lado, están escuchando, bueno, esta gente de qué está hablando. De alguna u otra manera es una palabra que está recorriendo el territorio, está haciendo que mover cosas que nos humedezcamos, ¿sí? del tema del agua, porque creo que es importante. Creo que eso fue lo que más me causó curiosidad, me gustó, me llamó la atención, y que sí me dejé mojar de ese momento. Creo que el espacio, a pesar de ser un espacio grande, un espacio amplio, fue un espacio cálido en donde cada uno de nosotros estuvo participando. Creo que la forma que se construyó, que pensaba cuando yo lo veía desde afuera como algo muy frío, realmente era algo que acogía. Fue muy desde la experiencia, o sea, como que no tenía muy clara la dimensión estética antes de ir allá, ¿verdad? Simplemente me parecía una idea distinta de intercambio, pero no tenía muy claro, no era muy consciente de que también había una apuesta estética allí hasta que llegué al lugar, que primero que todo me pareció absolutamente hermoso. La atmósfera que se creaba con los bombillos y las mesas era realmente especial. De hecho, tomé una foto porque me pareció como un ambiente bellísimo, y bueno, en ese sentido pensaría yo que sí, allí hay algo muy, muy artístico, pues en el sentido de generar, no sé, un espacio
donde los elementos están puestos con cuidado, escogidos y donde generan una interacción muy específica entre las personas y donde yo misma, mientras estaba teniendo la experiencia, me sentía pues especial, me sentía, no sé, de muchas formas. Igual que en otros mercados, pues uno tiene que identificar a qué colores observa o a qué olores le presta atención o a qué sonidos le presta atención. Y lo que era interesante ahí eran todas esas conversaciones y si te quitabas el audífono, habían otras conversaciones de la gente que estaba diciendo, pero mira lo que está diciendo la mesa 42, la mesa 12. Entre los participantes habían otras conversaciones desde sus expectativas del evento y también un poco emergían esas conversaciones con la incertidumbre de qué iba a pasar cuando saliéramos. Pero aún así la gente tomó el riesgo, se reunió, fue. En cierto momento yo estaba cautelosa porque dije, no sé cuánta gente vaya a llegar, si toca caminar después, todas las vías estaban cerradas, no iba a ser fácil que llegaran mucho transporte público a recoger a la gente que estaba ahí. Entonces creo que todas esas sinergias de gente que necesita expresarse y necesita conectarse se dieron en el mercado libremente, porque literalmente no había un guión de cómo me debo dirigir a la persona que tengo al frente, no había un guión en qué forma yo debería interactuar, lo que había es una pequeña instrucción que desde algo que uno hace lo ofrece a otra persona que lo quiere escuchar. Somos una sociedad que no nos escuchamos, que no se escucha a sí misma y que no nos escuchamos entre nosotros. Entonces esto justamente era, ¿sí? como una forma de ver cómo podrían ocurrir esas escuchas o esos diálogos, ¿sí? Cómo sí nos podemos escuchar, cómo llegar a eso. Algo que hizo resonancia en todos mis sentires y en mi conocimiento fue la canción del cierre. Cuando nos dicen que hay una sorpresa, todo se apaga y salen estas voces poderosas del hombre y la mujer haciendo esta canción que era casi un poema al agua. Y dentro de estos ritmos que son tradicionales, pues uno quedaba ahí completamente en silencio después de ese montón de ideas que había tenido con todo lo que estaba pasando y le piden, hagan silencio, concéntrese en esa lírica, vea a las personas, no se mueva. Casi que era un momento de sincronía en que todos al final como que tenían que calmarse después de tanta hiperactividad de todo lo que estaba pasando y centrarnos no en lo que sabemos, sino en lo que escuchamos y lo que emerge en nuestros sentidos a ese canto del agua, porque la música en ese momento unió a toda esa comunidad del mercado clandestino. Sí, es que fue un día de experiencias muy fuertes, o sea, estábamos primero almorzando y estaba ocurriendo todo el paro y todos estábamos como muy conmocionados, luego estuvimos en este espacio que parecía por momentos un oasis, pero en realidad era un espacio para justamente reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo afuera o los fenómenos asociados a todo lo que estaba ocurriendo afuera y luego al terminar volver a salir. Era una experiencia fuerte, digamos, en reflexión, en sentimientos, pero la idea con la que me quedé al final fue como pensando, o sea, cuando salí, tomé una foto del evento, luego la veía y en la foto como que sobresalía la luz, ¿no? Entonces yo pensaba como, bueno, a la larga es como eso, el evento fue como eso, como una luz dentro de todo esto que está ocurriendo, como es decir, como una esperanza, como bueno, habemos personas interesadas en que esta cosa mejore. Entonces, exacto, entonces por eso lo digo, el valor de este evento tiene muchos más elementos de los que incluso yo ahora en estos momentos soy consciente, como persona y como sociedad. Creo que fue algo verdaderamente valioso en muchos sentidos. Digamos, al cerrar el evento ocurrió lo que pues había pensado, mucha gente afuera, entonces todos empezamos a caminar. Yo fui con un colega a discutir las conversaciones y luego de que cenamos y tomamos algo, empezamos a caminar hacia el Parque de los Hippies. Él se devolvió al centro a unirse a las marchas del centro y yo me quedé en el Parque de los Hippies
en otra comunidad saltando, escuchando las arengas de la marcha, pero contándole a otros jóvenes que estaba yo haciendo en un mercado clandestino el día de la marcha en Bogotá, y duré como hasta las 11 de la noche. Entonces mis conversaciones no se centraron al teatro, se motivaron por él, claro, salí mucho más emocionada. Siento que en un país como Colombia, donde somos hijos e hijas del agua, donde hay nevados, donde hay mares, donde hay páramos, donde hay lagunas, humedales, ríos, manglares. Era un llamado importante a encontrarnos, a dialogar sobre eso, sobre qué es lo que somos y hacia dónde queremos ir. Porque yo me sentí que en ese momento varias comunidades desde varios saberes hablaban desde un conocimiento como una resistencia a lo que está pasando con nuestros recursos naturales, y otros estudiantes exigían una educación de calidad afuera. Entonces, ¿cómo haces un evento en el cual tienes tantos saberes que tiene el país, que reconoce la diversidad racial, la diversidad disciplinaria, la diversidad de trabajo con ONGs, con gobierno, con industria? Y en ese momento que mezclas todo lo que es el país en una sola voz, era como una orquesta. Mira, yo hago tecnología, otra persona contaba las historias en las que estaba involucrado o involucrada, y luego afuera se escuchaban los gritos de la gente marchando, pues era el sonido de un mercado. Otro elemento que creo que me pareció también bien emotivo es la capacidad de recoger todos esos sentidos que tiene el agua, ¿no? Un poco en el trabajo que hemos venido realizando, observamos que el agua tiene distintas valoraciones, ¿no? Distintos sentidos, distintos significados, y no solamente uno como quiere un poco imponer el modelo neoliberal que es una mercancía, sino esa cantidad de valoraciones que tienen las aguas sagradas, las aguas públicas, las aguas comunitarias. Encontrarlo también en ese espacio fue bien interesante, ¿no? Creo que eso, esa diversidad de visiones fue lo que más también me motivó y me emocionó y me inspiró. Creo que cada uno tiene una experiencia con el agua, ¿sí? A veces entendemos que las experiencias con el agua tienen que ser unas relaciones súper complejas, sofisticadas, de laboratorio, pero yo creo que una experiencia y una anécdota bajo la lluvia hace parte de esa relación que se teje con el agua. Entendí la palabra mercado, no entendí muy bien por qué lo llamábamos clandestinos y estábamos en el Teatro Faenza, un lugar histórico de Bogotá, con una diversidad de edades, una diversidad cultural, una diversidad de presencia de regiones. Estoy hablando con algunos de los representantes de las comunidades indígenas y las comunidades afro, y lo que vi dentro, sí, la clandestinidad era que estábamos como en un sitio cuando se generan tantos cambios sociales. Esa era una de las preguntas, pero para mí fue un honor a la diversidad en Colombia, un honor a la diversidad sin desconocer los saberes y los orígenes de esos saberes en un país que tiene tantas representaciones de comunidades, con problemas, pero que cada una ha encontrado una forma de, desde sus experiencias y experticia, contribuir a. Como el paso efímero del agua, la gota puntual que pasa en un momento por un lugar, pero que nunca deja de estar ahí. El agua, por más que intenten desviarla, por más que intenten retenerla, ella vuelve a tomar sus caminos, y por donde no logra retomar los caminos deja huella. Para ver nacer el mañana hay que cultivar la tierra, y aquí todos somos semilla necesaria para esta siembra. Que la palabra del agua brote de su escondite, venga aquí con su camino y se sume a este convite. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente latina por el agua que le bebió.